Muchas gracias. Vale, perfecto, muchas gracias, Marc. Espera un segundo, que me pongo en modo presentación. Claro. Parto. ¿Estáis viendo bien mi pantalla? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Vale, pues en primer lugar, nada, agradecer mucho esta invitación y esta oportunidad para hablaros de nuestra solución. Os van a sonar muchas cosas de las que voy a decir, o sea que ya me han allanado el camino los compañeros. Intentaré sintetizar lo máximo posible, a ver si puedo resumir tanto como Juan. Y bueno, eh, hoy vengo a hablaros de Baret. Nosotros, por poner un poco en contexto, nosotros somos una ingeniería técnica que estuvimos muchos años trabajando para Smart Cities, también en casos industriales, y nos generamos una plataforma basada en Figuare. En principio, básicamente porque estábamos trabajando con muchas integraciones y vimos una gran oportunidad en hacer, vamos, en apostar por esto que estaba apostando Europa, de tener una plataforma interoperable en la que poder estar metiendo diferentes tecnologías, el hecho de usar estándares, de no tener que casar al cliente con marcas concretas de equipos, etcétera. En el último año, o más o menos en los últimos 2 años, vimos que tenemos una oportunidad muy buena en DTIs. Trabajamos con una compañía que también es una consultora turística. Esto va a ser importante después porque ya vais a ver que yo hoy he centrado más mi presentación en un caso concreto, pero es un caso concreto que, como vais a ver, no se puede explicar sin ese conocimiento, ¿no?, del medio turístico que se tiene. Vale, este diagrama que estáis viendo aquí es cómo enfocamos entre las dos empresas un DTI, ¿no? Veis que tienen muchos puntos, que nadie se asuste, o sea, al final cada DTI es un mundo y son diferentes medios que se puede tocar, ¿no? Vemos Baret ahí arriba donde pone datos, estamos viendo datos de tendencia, reputación, repercusión, competencia, pero también otros datos como flujo de transeúntes, ordenación de espacios y territorios, recursos, medio ambiente. Al final lo que tenemos aquí es una plataforma de turismo inteligente, es decir, una plataforma que sigue la UNE 178.104, la UNE 178.501, luego se va a ir a los indicadores de la 502, etcétera. Entonces, lo que tenemos es una plataforma centralizadora a la que nosotros le podemos meter datos. Pero luego esos datos, obviamente, se necesita hacer un análisis, que es lo que os quiero hablar hoy. Hoy os voy a hablar del caso práctico que hicimos en Diputación de Huesca, bueno, hicimos y seguimos haciendo porque sigue activa la plataforma, de cómo lo hemos hecho, qué valor le estamos dando, qué datos estamos tratando y cuáles son los resultados y las acciones y sobre todo cómo se está llegando a partir de esta herramienta a esa toma de acciones, ¿no?, que al final es lo importante. Vale, por hacer un esquema resumido, en Barrett lo que estamos metiendo son datos de redes sociales. Los pongo los primeros porque en el caso de Huesca son los que se han llevado absolutamente todo el protagonismo, como vamos a ver. Eso no significa que estemos limitados a ellos. Vemos aquí ya otras fuentes de datos, como pueden ser Google Analytics, y esa base de datos que he puesto arriba es básicamente otras herramientas digitales que se puedan introducir, sea por API REST o por algún otro medio dentro, vamos, que nos permitan los IOTAs de Figuare y esa capa de adquisición de la UNE. Y si no, pues desarrollamos. La idea es que todos los datos que le esté importando a este DTI se centralicen bajo un esquema único de una plataforma que obviamente pues cumple con el formato NGSI, permite tener esos datos ya transformados a una semántica de ciudad inteligente, permite tener esa interoperabilidad para luego sacarlos, pero ya en formatos pues, que pueden ser incluso Smart Data Models, etc. Por poner otros ejemplos, en otros destinos turísticos inteligentes, hemos hecho con sensores, por ejemplo, de mirar infraestructuras. Estamos hablando de poner en postes que son importantes, señalizaciones, etcétera, pequeños dispositivos que nos van a dar información de si ese recurso turístico, que al final puede ser una ruta, sigue en buen estado y se necesita mantenimiento o no. Cosas como marketplaces u otras plataformas que nos pueden dar sobre todo información. Antes hablaba Leire Bilbao vamos, de todo lo que tenían hecho,
Son datos que pueden venir, están viniendo de reservas, de gasto medio, etcétera. No solamente estamos hablando de datos del INE, ¿no? Sino que si se tiene un marketplace o se tienen otras plataformas tipo Booking similar que estén funcionando bien, el poder integrar estos datos obviamente pues nos va a dar una visión de un dato muy importante que es, oye, qué conversión se está haciendo, qué reservas se está haciendo, poder comparar esos datos con otros que estamos cogiendo. Y finalmente, sensórica. Son plataformas inteligentes, entonces el agnosticismo frente a las tecnologías pues es total, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, tenemos bastantes soluciones utilizando un dispositivo que tenemos de una cámara de visión artificial. Estamos dando muy buena salida en proyectos en los que tenemos rutas turísticas que están normalmente en terrenos rurales. Estamos hablando de rutas de montaña en las que van a pasar ciclistas, van a pasar senderistas y no tienen un dato real de, oye, cómo de buena es una ruta. O quizás quieren hacer una campaña para promocionar una de esas rutas, pero necesitan tener información real de, oye, cuánto impacto estoy teniendo sobre esa ruta, ¿no? Entonces se ponen, pues, pueden ser cámaras de visión artificial, pueden ser contadores, pueden ser múltiples sensores. Al fin y al cabo, lo que queremos es datos que nos permitan hacer estos indicadores de cómo está yendo este destino. En el caso de Huesca, ¿qué preguntas son las más importantes? Están haciendo un análisis de reputación online. Entonces, quieren saber qué alcance tienen sus publicaciones, qué interesa de sus publicaciones, si se habla bien o mal de ellos y si están rentando las campañas de marketing que ya estaban haciendo previamente a implantar esta solución. Entonces, vamos a ver cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos enfocando. Bueno, y qué deberíamos estar comunicando, es decir, poder iterar esas campañas de marketing. Lo que vamos a conseguir es una visión 360 de nuestra reputación online. Vale, esta primera gráfica, que no asuste a nadie porque soy consciente de que tiene muchos datos, vamos a ver en posteriores gráficas. Yo siempre pienso que al convertir, como decía Joan, esos datos en información hasta tener ahí, vamos a llegar al paso final de sabiduría, muchas veces en gráficas cuanto menos cosas estamos viendo es mejor, pero me gusta esta porque da una imagen completa de qué es lo que estamos haciendo. Vemos diferentes gráficas. La primera es una gráfica de barras, vemos la siguiente que es de un gráfico de tarta y luego lo siguiente que son simplemente tablas ordenadas, pero esto lo que está mostrando es todos los datos centralizados de todas las fuentes. Ya veis aquí que tenemos páginas web, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, de subcategorías que vamos a hablar luego de ellas, de todo lo que se está hablando online del destino de Huesca. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues en primer lugar, integrando todas esas fuentes, diferentes páginas web que tienen, diferentes redes sociales, etcétera. Pero luego ahí vamos a llegar a un número. Oye, qué tal o cuánto más bien dicho te están viendo online, ¿no? Hemos descubierto que eso en muchos casos no es suficiente o no da una información de suficiente calidad como para guiar acciones. Lo siguiente que hicimos fue subcategorizar toda esta información. Para esto ya estamos hablando de que hablamos directamente con el destino, que llevan años trabajándolo y saben perfectamente qué es lo que quieren mirar. Tenemos ahí abajo en la gráfica turismo gastronómico, turismo de aventura, turismo cultural, de naturaleza, etcétera. ¿Cómo hemos generado estas subcategorías de forma técnica? Atendiendo a palabras clave. Es decir, nosotros estamos cogiendo, imagínate si cogemos, por ejemplo, Twitter, Twitter al final la API te va a devolver unas métricas propias de la propia red social, cuántas impresiones de esa publicación, cuántos me gustas, cuántos comentarios se están dando, etcétera. Nosotros hemos cogido directamente ese post textual y lo estamos analizando. Lo estamos analizando frente a palabras clave que tenemos del destino. Esto lo podemos ver bien, por ejemplo, en la tabla de abajo. Veis ahí, ¿no? Que pone, pues en la tercera publicación, Damián Musto, orden y equilibrio para el centro de campo de FC, Huesca y Mercado. Hemos visto dentro de ese contenido que eso viene de una web, es decir, probablemente sea un post de un blog o lo que sea que se está hablando del mercado de Huesca. Entonces, eso ya nos permite el coger y decir, oye, se está hablando de turismo gastronómico, se está hablando de fiestas y festivales, etcétera. De tal manera que esa información ingente, porque claro, cuando empezamos a ver redes sociales, estamos hablando de millones y millones de datos diferentes, empiezan a tener ese contexto que ya nos van acercando más hacia esa mejora en la toma de decisiones. Vemos abajo también top 50 pueblos fotografiados. Esto luego vamos a ver cada una de ellas. A la izquierda vemos un menú lateral
que está hecho a medida de lo que buscaba Huesca. Estamos hablando de Open Data Internacional. Esto cuando se hizo la foto estaba muy en boga todavía, estábamos en pandemia, entonces tenemos ahí parte del COVID, tenemos llegadas de turistas internacionales, tenemos estacionalidad, tenemos la parte de alojamientos, lo dicho, ya hemos podido separarla, pues en campings, turismo rural, establecimientos hoteleros, etcétera. Os voy a poner unos ejemplos para que veáis que estos datos están trabajados de tal manera que se pueden entender. Vemos aquí estos top 50 de pueblos fotografiados que veíamos antes en una tabla diciendo, esa tabla lo que está recogiendo es mayormente de Instagram, publicaciones en las que aparecen estos pueblos. Aquí tenemos directamente un mapa de puntos que se están abriendo, te está diciendo, oye, ¿por qué fuente nos está llegando? Ya vemos que la gran mayoría está viniendo de Instagram y el sentimiento de las publicaciones al que iré luego. Lo que estamos poniendo en el mapa son todos estos pueblos y qué se está fotografiando. ¿Por qué le interesaba esto mucho a Huesca? Porque sabemos que hay un turismo que se está llevando por influencers y a veces no por influencers, sino simplemente porque, oye, tienes un recurso natural de gran valor, se está viralizando en Instagram y obviamente si tú vas a hacer campañas de marketing digital o si vas a tener acciones y dices, oye, me casa perfectamente con mis objetivos porque, pues por ejemplo, el objetivo número uno, ¿no? que tiene Huesca, como os podéis imaginar, es desestacionalizar el turismo, porque es un turismo muy de montaña, muy de deporte de nieve. Entonces, si ve que esa atracción funciona muy bien en verano, en primavera, en otoño, pues a decir, oye, ¿qué pueblos son los que están más de moda? ¿Qué pueblos son los que me están funcionando bien en redes sociales? Entonces, directamente apoya a ellos o viceversa. Oye, este pueblo, ¿por qué tiene tan poco? Simplemente porque no ha ido ningún influencer. Quizá puedo hacer una campaña de marketing enfocada a un influencer en el que vaya a ese pueblo, haga unas fotos y las ponga de moda, igual que me está pasando como en estos pueblos más grandes que vemos un círculo mayor. Aquí estamos viendo una tabla directamente de patrocinios. Pasaban muchas cosas en patrocinios. Ellos estaban invirtiendo mucho en una campaña de marketing con diferentes actores de allí, pero la sensación que tenían era un poco de descontrol. Ellos obviamente saben que los objetivos, ¿no? Lo que han comprado, oye, hazme 5 publicaciones, 2 de ellas que tengan imágenes, una de ellas que sea exactamente en este sitio, se estaba haciendo, pero luego eso, cómo se estaba respondiendo. Y descubrimos varias cosas. Descubrimos, por ejemplo, que hay muchos casos de influencers muy grandes que han hecho su trabajo, han cumplido el contrato, pero claro, quizá te han hecho 3 publicaciones en una actividad que ellos han tenido de 50 publicaciones. Entonces, por mucho que tu público objetivo, gracias a ese influencer, sea grande, realmente el impacto que has tenido no es tanto porque se ha perdido entre todas esas publicaciones. Estamos viendo aquí, por ejemplo, Luis Alberto Hernández, creo que es, y diferentes publicaciones que ha hecho en Facebook, Instagram, etcétera. Otra cosa que sí me gustaría aquí ver de esta tabla es algo que ya ha salido antes, el sentimiento positivo. Es otro proceso de inteligencia que realiza la plataforma automáticamente con datos textuales. Es decir, mira el texto, analiza para categorizar esas publicaciones, esos impactos por palabras clave, para darte una imagen más segregada, pero también analiza el sentimiento. ¿Por qué? Porque ya nos ha pasado muchas veces que de repente tienes 1 millón de publicaciones hablando de Huesca, pero quizás se debe a una medida que no está gustando del ayuntamiento o a cualquier cosa que es un impacto que no es positivo. Entonces, es importante separar esos datos, no contarlos como, oye, mira qué bien que se está hablando mucho de mí, sino, oye, aquí hay un problema y quizá en nuestras acciones, en nuestras comunicaciones, deberían ir en base a intentar calmar, a intentar dar explicaciones, etcétera. Entonces, bueno, con esto los patrocinios lo que han hecho es saber muy bien qué ROI están sacando de cada uno de ellos y cuáles está funcionando mejor, porque, ya te digo, ha sorprendido, ¿no? El hecho de que muchos negocios más pequeños les estaban dando mejor retorno que otros más grandes simplemente porque tenían un público más nicho o porque de repente han visto que uno está promocionando los vinos de la zona porque los seguidores que tiene ya les gusta hablar de vino y de turismo enológico, etcétera, y eso a ellos les casa con los objetivos que tienen esa estrategia de marketing, etcétera.
Aquí campañas. Esto es una tabla bastante grande de todas las campañas que ellos van haciendo en diferentes medios y cómo se están rentabilizando esas campañas. Tenemos porcentaje de rebote, tenemos sesiones, usuarios, promedio de tiempo. Todo esto depende, por supuesto, de los medios de donde estamos sacando la información. Obviamente, si lo estamos sacando de una web que controlamos nosotros o de una red social que tiene una API muy extensa, pues como puede ser Twitter, nos va a dar más información de si estoy sacando porque has publicado un vídeo en YouTube, por ejemplo. Pero bueno, básicamente lo que hacen aquí es poner las campañas y en tiempo real van viendo, oye, qué impresiones se están haciendo, cuántos usuarios ha habido, están generando comentarios esta campaña que hemos hecho en Facebook, etcétera. Finalmente, volviendo a dashboards que realmente den un dato ya, menos de datos en brutos y ya datos trabajados, aquí tenemos la conversión que están haciendo por visitas a la web. Es decir, ellos al final tienen una web en la que están vendiendo experiencias turísticas y estamos midiendo cuántas visitas se hacen a la web, cuántas veces se están viendo esas fichas de experiencia, cuántas veces se están añadiendo al carrito y finalmente cuántas reservas se están haciendo. Al final lo que veis es un embudo de conversión, pero que ya señala cosas muy importantes. Oye, ¿por qué se está añadiendo al carrito y luego no firma reserva? ¿O por qué no? O sea, al final puedes estar iterando con tu oferta hasta intentar mejorar indicadores tan concretos como estos. Aquí me gustaría decir, como estáis viendo, hay partes que tienen datos mucho más extensos, partes que tienen datos mucho más claros para un usuario promedio que pueda ver y pueda tomar decisiones. Este proyecto se trabaja, insisto, con una empresa de consultoría turística. Entonces, parte de los usuarios de esta plataforma son ellos mismos. Se meten en la plataforma, ven todo esto y empiezan a sacar información contextual. Preparan directamente a partir de estos paneles de control conclusiones muy concretas y propuestas de, oye, tenéis una campaña de marketing que está enfocando a esto, no está gustando, vamos a iterarla. Lo bueno lo podemos hacer en tiempo real y lo podemos hacer, como veis, de una forma muy categorizada, muy granulada, para que eso vaya lo más preciso posible a los objetivos que tiene el destino. Finalmente, quería dar un repaso técnico. Me ha gustado más hablar primero de cuál es el objetivo y qué es lo que estamos haciendo y ahora explicaros cómo lo estamos haciendo, pero vais a ver que estamos en un proceso muy similar a lo que hemos visto antes, por ejemplo, con Nadia. Barrett está basada en la norma ENOR 178-104, recordamos también la 501, y bueno, pues como ya sabéis, nos dan ciertas capas en las que tenemos que tener varios componentes que hagan ciertas funcionalidades. Nuestra plataforma está certificada por Figuare y utiliza componentes, pues aparte de, sobre todo, Orion, que es el componente central que te obliga a tener una plataforma Powered by Fireware, pero con otros tantos que nosotros hemos ido desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos replicado esta normativa de la UNE que veíais antes con diferentes elementos de Figuare. Destaco, como ha hecho antes Juan, Orion Contest Broker, que es el elemento central que le va a dar a todo el resto de herramientas toda esa información. Tenemos también una base de datos no SQL, que sin embargo, debido a que todo viene ya parametrizado en objetos muy concretos y en modelos en Orion, actúa más como Data Warehouse. Y tenemos pues diferentes motores, ya sea el de Machine Learning, el de GIS, el de inteligencia de negocio. Todo lo que hemos visto antes, estábamos hablando de capa de servicios inteligentes, que al final es una capa web en la que nosotros generamos gráficas y las metemos en paneles de control. Todo esto, por supuesto, con diferentes grupos de usuarios, permisos, etcétera. Es decir, todas estas gráficas las puedes mostrar para un usuario que solamente puede acceder a un panel de control, que vea cosas muy concretas que a ti te interesan o hacer un informe muy concreto con unos datos que simplemente no va a tener la misma libertad que otro usuario para generar nuevas gráficas, cambiar el intervalo de tiempo en el que se están recogiendo esos datos, etcétera. Comentaros que esto se hace en una plataforma que tiene una arquitectura de microservicios y que realmente lo podemos hacer. Nosotros, como he explicado brevemente al principio, venimos también del mundo Smart City y también hemos usado una plataforma similar que se llama Sara, que es de hecho
como la madre de lo que sería el desarrollo de Barrett, y se hace de forma modular. ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo, por ejemplo, ahora, el bloque rojo que veis central, Orión, ese es completamente necesario, pero todo lo demás no. Es decir, incluso nuestra base de datos se puede cambiar. Aquí estamos viendo CECAM, por ejemplo, como portal de datos abiertos. Utilizamos Grafana, podemos utilizar también Kibana como esta capa de panel de control para hacer esos servicios inteligentes, esas gráficas. Y estamos utilizando la capa de adquisición que necesitamos. Por ejemplo, aquí podemos ver Modbus, MQTT, API REST, OPC UA. Veis que algunos de estos protocolos, como Modbus y OPC, difícilmente van a tener sentido en un DTI. En un DTI posiblemente lo que tengamos que meter aquí es directamente el IOTA, el IoT Agent de Figuaret, que hemos desarrollado nosotros para Twitter o para YouTube o para Google Analytics, es decir, al final no se tratan más que de pequeños componentes software que están preparados para recoger la información, pasarlas a un formato MGSI que la plataforma y Orión puedan estar repartiendo a los diferentes componentes. Lo mismo nos pasa, pues, por ejemplo, con el análisis de sentimientos. Obviamente, si yo estoy hablando de otro caso en el que estoy cogiendo los datos de un sensor de movilidad que estoy aplicando a turismo, pues el análisis de sentimiento y el análisis de palabras clave para categorización no lo vamos a meter. De esta forma, ¿qué conseguimos? Pues tener una plataforma muy eficiente que, sin embargo, nos está cubriendo exactamente lo que nos está pidiendo el destino turístico. Y así adaptamos lo que es la herramienta tecnológica a los objetivos concretos que se tienen. Y bueno, esto ha sido todo. Igual que antes, quedo abierto para preguntas. Soy consciente de que tenemos poco tiempo, entonces lo que voy a hacer también es dejar en el chat mi mail por si a alguien le resulta más cómodo contactarme por ahí, pues por supuesto quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Adrián. La verdad es que una presentación muy interesante. Yo creo que lo que queda patente es que los destinos turísticos tienen un gran reto con todos los indicadores, datos, etcétera, pero a la vez las empresas tecnológicas estamos desarrollando pues diferentes soluciones que, bueno, que vamos aprendiendo cómo ajustarlas a las diferentes necesidades, ¿no? Porque estamos viendo, bueno, pues que cada destino es un mundo, que por mucho que, bueno, pues que queramos crear soluciones complejas, lo que tú has dicho al principio, hay que adaptarlos a las necesidades reales de cada uno de los territorios y luego, como hablamos en la conversación anterior con Jero, pues al final también hay que ver a qué queremos darle respuesta, ¿no? Porque al final pues los indicadores son muchos, está el dato, pero hay que saber exactamente sacarle el valor que hay que transformar y dar lo que se necesita, sí, efectivamente. Exactamente. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Adrián. ¿No? Estamos un poco fuera de tiempo, pero bueno, como ha sido muy interesante, si hay alguna pregunta, estamos 5 minutos más y no hay problema. Y si no, bueno, Adrián, creo que has puesto ya tu email en el chat. De todas formas, también la sesión está grabada y luego, pues, a todos aquellos ponentes que así nos lo permitan, compartiremos la presentación en formato PDF a través de la web del proyecto y así también, bueno, estará disponible. Vale, ¿Alguna perfecto. pregunta? ¿No? Pues entonces, para cerrar, darle las gracias a todos los participantes, a los ponentes, como no puede ser de otra manera, porque yo creo que tenemos un nivel muy alto en cuanto a los conocimientos que se están compartiendo y a las materias que se están tratando. Temas que además ocupan y preocupan actualmente a todos los destinos turísticos y yo creo que además como referentes que nos estamos convirtiendo a nivel internacional porque toda la metodología de Segitur y todo el trabajo que se está realizando en temas de destinos turísticos inteligentes son una punta de lanza no solamente a nivel español, sino también a nivel de Unión Europea y a nivel internacional, ¿no? Y por eso pues, nos interesaba mucho implementar este proyecto europeo, este Erasmus Plus de digitalización y de incrementar esas habilidades digitales de toda la cadena de valor del sector turístico, porque realmente lo que pretendemos es que se conozcan las diferentes posibilidades, soluciones, necesidades, problemáticas, etcétera, que existen en torno a estas materias y que fueran impartidas por diferentes ponentes, ¿no? Esta ya es la segunda sesión. Nos quedan otras 2 sesiones online en español, el día 7 y el día 9, que os invito a que participéis. El día 7 está dirigida al otro pilar de la recuperación, que es el de la sostenibilidad, y ahí también tenemos todo un bloque dirigido
a los planes de sostenibilidad turística, que yo creo que también es un elemento clave en el cual se ha estado trabajando mucho y que se seguirá trabajando porque siguen saliendo convocatorias, donde además tenemos a la representante de la Organización Mundial del Turismo, y vamos también a contar, bueno, pues componentes como puede ser el ITH, ¿no? Mientras que el día 9 lo vamos a dirigir más a la transformación digital en el sector turístico, donde vamos a hablar de ese espacio europeo de datos de turismo y vamos a hablar también de soluciones de digitalización que van a venir presentadas pues como por grandes referentes, ¿no?, del sector turístico, como puede ser una compañía hotelera de bandera como es Iberostar, o también contaremos con una red europea de destinos turísticos como puede ser Nextour. Estas serán las jornadas que tendremos online en español, porque luego tendremos una jornada el día 21 online también, pero en inglés, porque ahí lo que vamos a hacer es compartir con nuestros socios de Chequia abierto a toda la Unión Europea y con el apoyo de la Comisión Europea, con la unidad de turismo, también lo que está sucediendo en temas de destinos turísticos inteligentes a nivel de la Unión Europea. Y también os quería invitar a esa jornada del día 21 y otra que tendremos el día 29, donde hablaremos de los resultados finales del proyecto, que también será en inglés y será también online. Y para los que queráis veniros a Mallorca, pues el día 14 de noviembre tendremos una jornada presencial aquí en la isla, y donde nos ha acogido la FELIP, que es la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares, y también tendremos una jornada de 10 a 1, donde hablaremos de esa planificación turística inteligente y sostenible que se está llevando a cabo en las Islas Baleares, donde mezclaremos conceptos desde sostenibilidad, la utilización de los Next Generation, la ciberseguridad como elemento clave también para los destinos turísticos inteligentes, y luego toda la parte de transformación digital sostenible de los destinos. No me alargo más, nos hemos pasado 20 minutos del tiempo. Agradeceros vuestra participación y espero contar con vosotros en las próximas jornadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buena semana. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buena semana.